usted viendo su programa Claro y Oscuro. Un saludo muy afectuoso para todos nuestros televidentes y agradezco muchísimo toda la correspondencia, los mensajes que nos han enviado a través de Facebook, las visitas que están haciendo a través de YouTube. Un agradecimiento para todos aquellos que de alguna forma están dentro de este trabajo, analizándolo y mandándonos también sus opiniones. Síganlo haciendo, se los agradeceremos. Bien, el tema que hoy hemos abordado, volvemos a repetir, viene siendo los enemigos de la independencia de México. Se siguen colgando del campanario para llevar a cabo sus propósitos de poder. Hoy el objetivo es incursionar en la política para gobernarnos, para poder regirnos, para poder tomar decisiones por nosotros y aplicar lo que a través de la historia han aplicado en casi 2000 años, en desgracia de los países, de las ciudades, de los pueblos que han caído en sus manos. El colonialismo es la mejor prueba de lo que estoy diciendo. ¿Qué fue lo que nos dejó el colonialismo? Decía un español, pues muy prestigiado, Monseñor Rafael Rodríguez Guillén, lo único que trajo, dice, mis paisanos a este continente fue el español, un lenguaje con el que nos podemos entender. De allí en fuera, decía él, todo fue una desgracia para este continente. ¿Cuánta razón tenía Monseñor Rodríguez Guillén? Bien, lo que sí nos queda claro en este tema, hablamos de la historia, es que los enemigos de la independencia fueron los clérigos. Los mismos que hoy echan las campanas al vuelo para hacernos creer que forman parte de esta gesta histórica de libertad. Una absurda pretensión del clero, porque en los hechos el mismo Papa incluso estuvo de acuerdo, y esto usted castellano lo hemos mencionado, con esta fratricida lucha. Así es. Es de esta manera. ¿Sí? No estaba exento el Papa, porque fue quien aprobó. Estaban informados. Sí. Estaban informados en el Vaticano lo que estaba aconteciendo y México no es reconocido como nación, a pesar de que en 1821 se había consumado ya la independencia, ya se había firmado la declaración de la independencia en México. Sin embargo, tardaron años para que el Vaticano reconociera a México como una nación independiente. Sí, es decir, pero volvemos a lo que es el tema, que muchas veces la iglesia ha sido como el camaleón. Sí. Según en el terreno donde esté, es el color. Va a ser el color. Sabe tantear, es astuta. Ha sido astuto sus dirigentes en ese sentido para hacerse del lado del vencedor. En su momento, como decía, aportó movió todo lo que podía para poder estar en contra de la independencia. Hay un ejemplo, por ejemplo, el convento del Carmen en San Luis Potosí, que aportó 200,000 pesos de aquellos años. Así fue. Aportó 200,000 pesos, 700 hombres a caballo y cerca de 10,000 caballos. Entonces, imaginémonos, eso fue un solo convento. Hablamos, quien aportó para esta lucha contra la independencia, solamente, no a favor de la independencia. No, en contra. Estamos hablando de un solo convento, sí. No de y a ese sí. Se le unieron otros. Hay que recordar que también el obispo Cabañas, al que gracias a él está el Hospicio Cabañas ahí en Guadalajara, y que precisamente en 1810 inició él la construcción de ese hospicio, que también levantó su ejército, nada más que tuvo que salir huyendo porque Hidalgo entró y ahí formó su sede en la ciudad de Guadalajara. Y ahí se le unieron otros sacerdotes más, pero no eran sacerdotes vuelvo a hacer el hincapié en esto, no fueron sacerdotes del alto clero, no hay obispos, no hay cardenales que hayan apoyado el movimiento, fueron casi siempre aquellos, ese 2%, fueron aquellos que estaban en contacto con el pueblo, los curas de pueblo, no fueron los curas de las grandes, pues de sí, las grandes ciudades, pero sí vemos cómo
tanto el bajo clero como el alto clero estuvo en contra y puso toda su maquinaria. Militarmente apoyó. Desde el confesionario apoyó. Desde el púlpito lo hizo. Económicamente y psicológicamente también, porque utilizó todo lo que podía para controlar. Esa lucha de Esther Castellanos, por ejemplo, en donde ellos garantizaban una absolución total a quien muriera precisamente pues en contra de frenar la independencia. Y sin embargo, digamos, a aquellos asesinos, a aquellos carniceros, a aquellos, vamos a decir, que estaban a favor de ellos, o que estaban en contra de ellos, les condenaban de una manera, digamos, directa. Era lo que le llamaban la excomunión ipso facto, en el momento. Así es. En el momento, con solo haber leído la propaganda que había, todo lo que tuviera que ver, es más, hasta por sangre. Si estaba uno relacionado con alguno de los cabecillas del movimiento, eso ya era suficiente, como pasó en la ciudad de Guadalajara, era suficiente para ser condenados. Si vemos y esto es parte de lo que muchas veces ignoramos en la historia, porque yo estudié en México la primaria, la secundaria y parte de la preparatoria, y no se nos habla de que había, cuando se toca lo de la independencia, pues fue el cura Hidalgo y Morelos, de los que ayudaron, y gracias a esos sacerdotes, ahora se hace creer, es que vinieron de parte nuestra. La iglesia apoyó hasta en eso la libertad. Mentiras. Porque cuando vemos, por ejemplo, que todo estuvo para apoyar a los realistas, había unos pases de vida o de muerte. Se hacían sorteos. En la ciudad de Guadalajara se hacían sorteos para ver, según la boletita que le saliera a uno, de vida o de muerte, fueras inocente o no. Si te salía muerte, pues ya sabemos cuál era tu sentencia. Si no se llevaba una identificación en el sombrero de que era muerte. Si después de los 7 de la noche había alguien a caballo, a bayonetazos o a fusilarse. Es decir, y todo esto la iglesia jamás alzó la voz contra aquellos ciudadanos de aquellas ciudades. Jamás. Pero llega el año de 1820. Y si me permite, porque aquí encontraba algo que Edgar González Ruiz, precisamente cuando fue el bicentenario, nada más para que nos demos una idea. Hay un relato que existe de Carlos María de Bustamante, que escribió El Indio Mexicano o Avisos al Rey, Fernando VII, dice, para la pacificación de la América Septentrional, dice, obra en la que deja el testimonio de en que Calleja, cómo corregía Calleja, que después fue virrey, fue aquel que logró capturar a Morelos y fusilarlo. Y él, durante su estancia en la prisión de San Juan de Ulúa en el año 1817 al 18, pues escribe este libro. Y dice así, y del apoyo que para ello recibió de muchos religiosos católicos opuestos a la independencia. Dice el relato de Bustamante. El general Calleja entró en Guanajuato procedido de muchos clérigos y frailes ornados con grandes plumeros de escarapelas, armados con sables morunos, etc., que formaban la comparsa más ridícula que pudo idear maese Pedro el titiritero, que divirtió a Don Quijote en la venta. Figúrese el lector, un fraile carmelita con un par de charreteras y una cabina. O sea, en vez de la indumentaria de un clérigo, eso, ¿verdad? Algo más. Figúrese a un fray Juan de San Elías que iba de guerrilla asesinando infelices indios, y ya que los veía moribundos, les exigía que se confesasen con él. Medio enfermo. Figúreselo yendo luego a decir misa con las manos teñidas de sangre en la división de García Conde de que era capellán. Figúrese un fraile llamado el padre Chicharronero, o sea, parecido como uno que en la Guerra Cristera, que se conoció, y actualmente otro que se conoció, uno que se conoció en la Guerra Cristera como Pepe Dinamita, ¿verdad? Que fue Garibí Rivera. Así es. Y luego dice, figúrese un fraile llamado el padre Chicharronero porque fue un insurgente como un cochino en una paila. Figúrese a un fray Juan Herrera, franciscano, guardián del convento de Tlaxcala, que salía a matar indios y volvía a su convento llevando en su sombrero por escarapela las orejas de los que pillaba.
Figúrese, revelando la confesión sacramental del capitán Buenbrazo y sus compañeros en el pueblo de Tamachalco, provincia de Puebla, diciendo al comandante don Calixto González de Mendoza: este no merece la muerte por insurgente, pero sí porque ha vivido en amancebado por 12 años. ¿Y qué diremos del obispo Vergosa de Oaxaca, que levantó un batallón de clérigos y frailes y mandó a los que pretendían órdenes que si querían ganar su confianza fuesen a la guerra y que su favor sería proporción a las víctimas que inmolasen para venir después a recibir en aquellas manos manchadas de sangre humana, el óleo santo? Estamos hablando, Esther Castellanos, de un punto interesante dentro de la historia, por el cual, estimado televidente, viene nuestro análisis, viene nuestra reflexión. De ahí precisamente que los clérigos de hoy buscan resarcir de alguna manera esa nueva imagen histórica para la Iglesia. Así lo anunció en la Arquidiócesis de Guadalajara, precisamente en el 2008, la Arquidiócesis lo anunció, en que para atender la purificación de la memoria histórica sobre la independencia y la revolución, estamos hablando de la fiesta que se hizo en el Bicentenario y en el Centenario, un tema que abordamos precisamente en Binacional Magazine, una revista que lamentablemente, como ha sucedido con muchas revistas en México, como fue Quehacer Político, estamos hablando de revistas muy interesantes que de alguna manera fueron en su momento aniquiladas por el gobierno. Cambio, ha habido de alguna manera incluso contra la jornada, incluso con el Milenio, la revista, digamos, Proceso, que actualmente está saliendo y se está dando a conocer también Impacto, las luchas que está librando en este momento precisamente por no haber sido respaldados por el gobierno, dado que no estaban de acuerdo con su línea, que de alguna forma afectaba sus intereses. Hoy hay una demanda dentro de derechos humanos por la revista Proceso, incluso, la que está, digamos, sacando a conocer que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fueron totalmente rechazados para darles cualquier apoyo. Y no hay que olvidar que incluso en el gobierno de Vicente Fox hubo una lucha muy aguerrida con Marta Sagún por algo que no les gustó que se haya escrito. Bueno, en el caso de Binacional Magazine, lamentablemente irresponsabilidad, falta de percepción, digamos, editorial, pues nos fue, digamos, llevando de alguna manera pues a ir terminando con esta interesante publicación. Sin embargo, allí puede usted todavía encontrarla, y abordamos en esta ocasión este tema que quiero de regreso a usted, Castellanos, que fue el Bicentenario y el Centenario de la Revolución. Abordemos ya un poquito para ir cerrando nuestro segmento. Vamos a regresar en un instante, estimado televidente. Vamos a cerrar con algo interesante. No le cambie.